Bueno, ya podemos arrancar con la teórica. Eh, Ahí le voy a pedir a su compañero, por favor, que si me lo puede agrandar la parte de la presentación y vamos pasando diapositivas. ¿Está bien, Gary? Sí, doctor, ahora no está en pantalla completa, no lo que entiendo. Ujú. Sí, está bien, está bien, está bien. Ya, doctor. Entonces, ahora sí, perdón, sí, era problema mío. Ok. eh, Muy bien. Buenas tardes a todos los que están presentes para esta teórica. Vamos a continuar lo que es la parte de la currícula de hematología, hablando ya ustedes ya han tenido una introducción de lo que es los síndromes anémicos, imagino que ya han hablado de anemia ferropénica, anemia megaloblástica, entonces están ya al tanto de esa parte, entonces vamos a obviar algunas situaciones y puntualizar todo lo que es en relación a la anemia de los trastornos crónicos, ¿sí? Eh, Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un algoritmo diagnóstico donde ustedes, existen varios algoritmos, ¿no? Pero este es, yo he visto el más sencillo para que puedan entender cómo arrancamos y cómo podemos encaminar lo que es una anemia ferropénica, una anemia megaloblástica y todo, ¿no? Todo empieza siempre la clasificación a partir de los reticulocitos y como pueden ver, a la derecha, si están altos, siempre va a estar relacionado a lo que son los fenómenos hemolíticos o sangrados agudos, ¿no? Hemorragias agudas. Pero por otro lado, los reticulocitos bajos van a estar relacionados con las anemias hiporregenerativas. Entre esas están las deficitarias, como es la megaloblástica y la ferritina, perdón, la ferropénica principalmente, y ahí pueden ver algunos parámetros que son del hierro, como es el índice de saturación, que sí va a estar bajo, pero hay que tener consideraciones. Si la ferritina es baja, estamos hablando ya netamente de la anemia ferropénica. Ustedes recordarán que en la definición de anemia ferropénica es el agotamiento de las reservas de hierro, entonces no hay donde perderse ahí. Si tenemos una ferritina normal, podemos tener diversos caminos, ¿no? Puede ser camino a una ferropénica, pero más tendríamos que pensar que puede también estar una anemia mixta, ¿no? Que se puede ir teniendo en cuenta que puede ser también de los procesos crónicos. Y cuando tenemos una ferritina alta, sobre todo tenemos que tener en cuenta que esta eh, puede estar muy relacionada a lo que es la anemia de la inflamación, que es parte de las enfermedades crónicas. Entonces, es aquí donde partimos el camino para poder ver el protocolo diagnóstico o tomar en cuenta. Todo esto siempre, chicos, como les digo, tomando en cuenta que la clínica es la base principal para poder direccionar qué tipo de anemia estamos enfrentando, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la anemia de los trastornos crónicos o procesos crónicos, también como se denomina, es una anemia adquirida, que es hiporregenerativa, como hemos podido ver, y esta es secundaria, por eso es adquirida, a respuestas inmunológicas desencadenadas por la presencia de enfermedades sistémicas tanto agudas o crónicas, ¿no? Agudas se refiere, por ejemplo, a procesos infecciosos que nos van a dar lugar a lo que es la inflamación. Siguiente, por favor. Bueno, también tener en cuenta que la anemia de trastornos crónicos es la segunda causa más frecuente de anemia después de la ferropénica, que también existe una alteración del metabolismo del hierro, que hay un bloqueo en su utilización y vamos a ver la diferencia con la anemia ferropénica cuando hay los déficits funcionales y absolutos y generalmente el inicio es insidioso, que está dentro de las 3 a 4 semanas aproximadamente según el proceso de base que esté padeciendo el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, este es son unos cuadritos donde tenemos un listado de patologías
que pueden dar lugar a la anemia de trastornos crónicos, ¿no? Entre esas tenemos principalmente las enfermedades autoinmunes, encabezando el lupus, la artritis reumatoidea, las conectivopatías que pueden ser mixtas, todo, las hepatopatías y enteropatías, enfermedad de Crohn, las colitis ulcerosas, la hepatitis crónica, otras enfermedades como la sarcoidosis, ¿no? U otras causas como infecciones. Hay una muy importante es la tuberculosis en nuestro medio, que va a dar lugar a anemia en el paciente, VIH, infecciones urinarias crónicas, esto sobre todo en pacientes femeninas añosas que tienen la tendencia a tener o tienen el antecedente de infecciones urinarias a repetición, entonces son estas pacientes que tienen una anemia que le estás buscando por dónde va, por dónde nada, entonces un simple examen general de orina a una paciente, que muchas veces son asintomáticas, ¿no? Nos va a dar lugar a que podamos encontrar tal vez un foco y la justificación de esa anemia, ¿no? También tenemos la parte de las neoplasias, sobre todo hematológicas, como los linfomas, los mielomas, que son de más larga data, ¿no? No así una leucemia, que es más abrupto el inicio y las anemias, ¿no? En el caso de carcinomas o tumores sólidos, también nos puede dar lugar a los procesos anémicos, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, en lo que refiere a la patogenia, tener en cuenta que existe disminución de la eritropoyesis en la médula ósea. Esto principalmente está justificado, ya vamos a ver adelante, por la presencia de citoquinas que dan lugar al bloqueo de la eritropoyesis, de los precursores para la maduración y la proliferación, sobre todo la maduración, ¿no? En menos medida, como dice, la disminución de la supervivencia de los hematíes, o sea, hay una eritrofagocitosis de los macrófagos y una mala utilización del hierro. Ustedes saben, como hablamos en la primera clase de hematopoiesis, que los glóbulos rojos en su formación, en su maduración, están rodeando a un macrófago formando un islote, ¿no? Y el macrófago se encarga de fagocitar a los eritrocitos que no están madurando bien en este caso, pero acá hay un incremento un incremento de la actividad fagocítica, ¿no? Por eso tampoco da lugar a la supervivencia de los hematíes. Y también hay una defectuosa respuesta a la eritropoyetina, ¿no? A nivel de la médula ósea. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como podemos ver son los procesos crónicos que van a activar el sistema inmune, hay activación de la actividad de los macrófagos y también de los linfocitos T, quienes también van a dar lugar al aumento de la expresión de las citocinas, principalmente el interferón, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos son los encargados de dar las alteraciones tanto a nivel de la secreción de eritropoyetina a nivel renal como la utilización de los precursores de esta hormona a nivel de la médula ósea. Siguiente, por favor. Continuando con lo que es la patogenia, también hay una disminución de la respuesta de la eritropoyetina, como les decía, en la médula ósea a causa de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral principalmente, y una disminución de la secreción de eritropoyetina a partir de las células renales, ¿no? Donde es la mayor cantidad de eritropoyetina que se secreta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito también de lo que pasa en la anemia de trastornos crónicos, hay alteraciones en el metabolismo del hierro. Como podrán ver, la absorción intestinal puede estar alterada y esto se debe principalmente a una proteína que es la hepcidina. Más adelante vamos a ver dentro de lo que es la anemia de la inflamación, pero desde ya la hepcidina es una proteína que es sintetizada a nivel del hígado, tiene como función bloquear, regular a la ferroportina, tanto a nivel del macrófago, el hepatocito y el enterocito, donde permiten el paso del hierro intracelular a la circulación, pero esta es bloqueada por esta acción de la hepcidina. Y la hepcidina también es estimulada y sintetizada cuando hay procesos inflamatorios, ¿no? También el hierro inmovilizado por concentraciones intracelulares, o sea, este hierro está inmovilizado, ¿no? Porque se concentra, como les decía, la actividad de la hepcidina y todo,
hace que se concentre a nivel intracelular y no pueda ser liberado a la circulación. Eh, y también cuando el tratamiento con hierro falla. Muchas veces, como les dije, a la primera vez que el paciente, que el médico ve anemia, lo primero que hace es darle hierro, hierro bioral, sulfato ferroso, y sabemos que muchas veces puede ser que la anemia no sea ferropénica, sea de trastornos crónicos y no tengamos una buena respuesta a eso. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Qué es importante ver en la clínica, no? Eh, Obviamente el paciente va a tener signos de anemia, de un síndrome anémico, como ya ustedes conocen, tanto astenia, dinamia, todo lo que es síndrome anémico, que ya lo han avanzado, ¿no? Y son signos muchas veces inespecíficos, a excepción de la palidez, pero raramente la anemia, como dices, es la primera evidencia. Estos pacientes tienen una anemia que generalmente es entre leve, moderada, pocas veces es severa, dependiendo la enfermedad también o la causa, puede estar asociada a sangrados, ahí sí se exacerba, ¿no? Pero como dice, la anemia se desarrolla en los 2 primeros meses o más y puede llegar a tener valores de hemoglobina oscilando entre 8 9 a 11 12, ¿no? Entonces, que muchas veces no tiene tanta evidencia clínica, ¿no? Como si fuera una severa, ¿no? En la mayoría de las ocasiones, en la parte laboratorial, estamos hablando de una anemia normocítica, normocrómica, pocas veces puede ser microcítica, cuando ya es de larga data y hay una asociación con deficiencia funcional de hierro, ¿no? Los reticulocitos son normales o pueden estar disminuidos. Los leucos y las plaquetas no tendrían que estar alterados, a no ser que la enfermedad de base ciclo pueda llegar a producir una alteración. Y el hierro sérico, bueno, ya vamos a ver una diapositiva de lo que es la cinética de hierro, pero el hierro sérico puede estar disminuido, pero eso no nos dice que sea una anemia ferropénica. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que les decía, la cinética de hierro, tenemos el hierro sérico y los niveles de transferrina disminuidos. El índice de saturación de la transferrina está ligeramente descendido, entre 10 a 20. Recuerden que menor a 20% ya es pensar en déficit de hierro. Y la ferritina sérica, esta es la parte principal, ¿no? Los depósitos de hierro pueden estar normal o aumentados. ¿Qué pasa en la médula ósea? Muchas veces estudiamos la médula ósea también, la parte por tinciones específicas, cómo está la cinética, el movimiento del hierro, sobre todo en los depósitos, y también podemos ver los sideroblastos que pueden estar disminuidos. Estos son patrones que nos dan lugar a que hay, o sea, hay hierro en el organismo, en la médula ósea, pero no está siendo movilizado. Y esto con azul que tienen ahí es otros parámetros que hay que tener en cuenta, que son inflamatorios, como la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, también tomar en cuenta hormonas tiroideas con pacientes con enfermedades crónicas, función renal, función hepática, también faltaba ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un cuadro para poder hacer un diagnóstico diferencial. Como pueden ver ahí, tenemos una cinética de hierro, tenemos un hemograma y lo que estamos resaltando son específicamente, tanto en anemia ferropénica como en anemia de trastornos crónicos, la ferritina, el depósito, obviamente está bajo, agotado en anemia ferropénica y en anemia de trastornos crónicos está alta. Esa es la principal diferencia que va a dar a los diagnósticos, tanto en uno como en otro, ¿no? El hierro medular está bajo en anemia ferropénica igualmente y alto en trastornos crónicos, y la capacidad de fijación está alto en ferropenia, que es algo que muchas veces se evidencia, o como la transferrina, y bajo en trastornos crónicos. Entonces, esos son 3 puntos que hay que tomar en cuenta cuando hacemos el diagnóstico diferencial ante una cinética de hierro. Siguiente, por favor. Bueno, en relación al tratamiento, ¿no? El tratamiento en principio es corrección de la enfermedad de base, en la posibilidad que se tenga, ¿no? Por más de que tratemos la anemia y solamente nos vamos a enfocar en la anemia, si no tratamos la enfermedad de base, vamos a tener anemia todo el tiempo.
El objetivo en todos los casos es tener una hemoglobina a partir de 12 gramos decilitro, dependiendo la patología de base. Esto está indicado en pacientes sintomáticos y que no mejoran a pesar de tratar la enfermedad de base. Hay que tener en cuenta agentes estimulantes de la eritropoyetina, ya vamos a hablar un poquito de eso. Suplemento de hierro, tanto sea oral o endovenoso, preferentemente endovenoso. Muchas veces los trastornos inflamatorios hacen que haya una mala absorción a nivel intestinal, ¿no? Entonces no se puede absorber el hierro vía oral. Y las transfusiones de sangre tienen que ser específicamente, bueno, tienen que ser justificadas, ¿no? Sobre todo cuando hay inestabilidad hemodinámica o cuando tenemos valores de hemoglobina ante un paciente con riesgo, como son los cardiópatas o pacientes adultos mayores. Entonces, esos pacientes tenemos que mantener cierto tipo de hemoglobinas, pero como siempre les digo, se transfunde pacientes, no se transfunde valores de laboratorio, ¿sí? Siguiente, por favor. En relación a lo que es la eritropoyetina, esta se puede sintetizar. Normalmente la dosis es de 50 unidades internacionales por kilogramo de peso 3 veces a la semana. Esto puede variar en diferentes patologías, tanto en enfermedad renal crónica, en pacientes que reciben quimioterapia. Nosotros utilizamos bastante en síndromes mielodisplásicos, ¿no? Y la eritropoyetina tiene un fin, sobre todo quitar la dependencia transfusional principalmente por los riesgos que tienen las transfusiones, ¿no? Los niveles de hemoglobina que hay que mantener generalmente son entre 10 a 12, como les digo, siempre individualizando la patología. Pacientes renales pueden ser entre 9 a 12 a 11, ¿no? Y porque si nosotros queremos normalizar con dosis elevadas de eritropoyetina, también como evento adverso podemos tener eventos trombóticos, coágulos, ¿no? Que puedan causar inclusive la muerte, ¿no? Y dentro del medio tenemos la epopegilada y la epo de recombinante humano, ¿no? Siguiente, por favor. Dos palabras acerca de la anemia de la inflamación. Tenemos que tener en cuenta que la activación inmune, tanto en infecciones por patógenos bacterianos o de cualquier otro microorganismo, están también presentes las enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias intestinales, dan lugar a este tipo de anemia. Tener en cuenta estados crónicos con bajo grado de actividad inflamatoria. Tenemos el cáncer, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad intestinal, la diabetes, el EPOC, la hipertensión portal y muchas otras patologías, sobre todo, por ejemplo, la anemia del anciano, ¿no? Que es un estado proinflamatorio, dan lugar a este tipo de anemia. Y esto está relacionado principalmente con la producción de las citoquinas, ¿no? Que entre estas que estamos mencionando, la interleucina 1 y la interleucina 6 son las principales responsables sobre todo de lo que es la producción y la síntesis de eritropoyetina. Está muy de la mano. Y también a nivel de la médula ósea, la maduración y la proliferación, como les decía. Siguiente, por favor. Igualmente, tenemos cuatro mecanismos que ya son los similares, por los que hemos dicho, la retención del hierro por el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Que nos da un lugar, un estado de ferropenia con limitada disponibilidad del hierro, ya lo hemos explicado, por la síntesis de la epsidina, que esto se considera un déficit funcional, no es un déficit absoluto como ocurre en la anemia ferropénica. Hay un bloqueo de la proliferación de los precursores eritroides, tanto por el factor necroestumoral, la interleucina, ¿no? Y la interferón. Bloqueo de la respuesta a la eritropoyetina, por más de que sea sintetizada la eritropoyetina a nivel de los eritroblastos, y cuando llegan a sus receptores existen la mala respuesta y la mala señalización intracelular, donde no da lugar a la maduración y la proliferación. La reducción de la vida media eritrocitaria, esto es principalmente por lo que mencionamos anteriormente, la activación del sistema fagocítico y algunos casos, como anteriormente también mencioné, pueden estar con pérdidas sanguíneas concurrentes. Siguiente, por favor, ya vamos terminando. Este es un cuadrito donde pueden ver lo que hablábamos de la ferritina, digo, la epsidina con su regulación a nivel de la ferroportina, ¿no? Es un potente regulador negativo de la absorción. Ahí vemos todo lo que es el hierro
a nivel del macrófago, intestino, todo, ¿no? Donde es intracelular y cuando hay acción de la hepcidina, la ferroportina no permite la liberación de las moléculas de hierro para que vayan a circulación y, bueno, sean captadas por la transferrina. Y como pueden ver abajo, la interleucina 6 es un potente estimulador a nivel hepático de la producción de la hepcidina. Siguiente, por favor. Acá tenemos un cuadrito donde diferencia lo que son las deficiencias de hierro, ¿no? Arriba pueden ver la deficiencia de hierro, cuando hay una anemia ferropénica, la deficiencia de hierro principalmente, tenemos los depósitos de hierro que están vacíos, ¿no? Y lo que va a dar lugar a que es un hierro circulante bajo, y eso es un déficit absoluto de lo que es el hierro, ¿no? Por otro lado, tenemos la inflamación, ¿no? Tenemos el hierro que está a nivel de la célula, pero tenemos un bloqueo de la liberación del hierro, como ya hemos mencionado, por este patrón de la hepcidina que bloquea la ferroportina, y a nivel de circulación tenemos el hierro bajo. Tenemos un déficit funcional de hierro, pero no es un déficit totalmente verdadero. ¿Y qué pasa con la terapia con eritropoyetina? Nosotros podemos dar eritropoyetina que va a estimular la síntesis y la proliferación de glóbulos rojos, pero hay que tener en cuenta que el hierro que tenemos en el organismo tiene que dar cabida a toda la que es la demanda celular. Por ende, a mayor cantidad de glóbulos rojos también podemos tener un déficit funcional a nivel circulatorio, ¿no? Entonces, la necesidad de hierro excede la liberación de esta, de este sustrato como es el hierro. Siguiente, por favor. Bueno, lo que es el tratamiento, ya concluyendo, en anemias de la inflamación, manejar la causa que origina, ya sea la infección o el cáncer o el trastorno que esté de base, ¿no? Eh, la parte del manejo, tenemos que tener en cuenta las transfusiones de paquetes globulares, como les digo, siempre y cuando el paciente tenga inestabilidad hemodinámica o eso. Hierro endovenoso es una opción, como les decía, en los trastornos cuando hay déficit funcional, y la eritropoyetina también cuando como parte para coadyuvar y evitar las transfusiones, ¿no? Existen también manejos hoy en día, protocolos y en fases clínicas de manejo de inhibidores selectivos de la hepcidina, pero bueno, eso se los dejo a ustedes para poder investigar. En nuestro medio obviamente no hay. Tampoco hay laboratorios que nos puedan dar dosaje sérico de los niveles de hepcidina para decir están elevados o no, pero bueno, hay que ir viendo. Siguiente, por favor. Para concluir, la anemia de la inflamación es una complicación frecuente con diferentes enfermedades, tanto agudas y crónicas. El agente responsable de la hormona hepática hepcidina, la que bloquea la movilización del hierro y se produce por liberación de citoquinas, ¿no? A la respuesta inflamatoria. Resulta difícil por medio de laboratorios confirmar el déficit funcional de hierro, también muchas veces intracelular. El perfeccionamiento del dosaje de hepcidina en plasma y en orina sería de mucha ayuda, como les dije, para ver el mecanismo responsable, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es todo, chicos. Si no sé si hay alguna pregunta, si no, damos por concluida la clase. Ya, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, te agradezco mucho.